Bueno, ya estamos acá con la mesa que va a debatir lo que sucedió el día jueves. Tenemos invitado a Dante Gullo, a Eduardo Valdés, a Vilma Ripoll y a Iván Petrelas. A los cuatro, gracias por estar aquí. Vilma, ¿estuviste en la marcha? No, no estuve en la marcha. ¿No estuviste en la marcha o qué pasó ahí? Tenía... quebraba la rótula, sería. Pero... Nos ocupamos de quebrarle la rótula. Claro, no le puedo echar la culpa a Cristina, porque fue anterior. No, pero creo que fue una manifestación del descontento de grandes sectores, centralmente medios, con las distintas políticas del gobierno, con el estilo de la cadena nacional. Y creo que reflejó eso, fue nacional, fue autoconvocada, fue masiva, heterogénea, por supuesto, había sectores más de derecha, sectores un poco más de clase media para arriba, pero clásico de cuando se hace una manifestación de esa magnitud. Ahora, creo que reflejaba esa bronca, pero fue mirada por simpatía por los trabajadores y los sectores populares, que seguramente se va a manifestar el 11 cuando con la CTA se marche y los camioneros a Plaza de Mayo. Dante, ¿por qué se reís, Dante? Porque le dije fuera del programa que le iba a regalar una cacerola y un pito grande para que haga ruido en el próximo cacerolazo, pero tengo confianza para decirle eso. Creo que no comparto lo que dice Vilma. Creo que hay que saber manejar los tiempos. ¿Qué es lo que no compartís de lo que ella no...? Lo de la marcha multitudinaria era una marcha anunciada, yo creo que en parte fue fogoneada, más la variedad de las cosas, consignas, no te permiten ver bien el para qué. ¿Fogoneada por qué? ¿Por quiénes? Por muchas cosas, muchas de las cosas que se dijeron en la marcha durante 1 o 2 meses estuvieron en los titulares de algunos de los medios, pero me parece que también es reducir esto y no hay que entrar en esto. ¿Vos no subestimás a la gente? Si ¿crees que sale algo en los medios y la gente sale a la calle? Yo tengo 2 tranquilidades. La marcha se hizo entre democracia y dictadura, suponiendo que este gobierno que yo defiendo es una dictadura. No hubo problemitas, todo el mundo puede expresarse. La otra cosa que defiendo, y es una tranquilidad muy grande, que muchos de los que estuvieron el jueves en la marcha, al otro día no tenían ni problemas de desempleo, ni de trabajo, abrieron sus comercios, abrieron sus fábricas, sus mesas no hay carencia, y obviamente muchos ese día viernes se fueron por suerte, y me parece bien, a muchos lugares o de veraneo o de... Los estás descalificando. No estoy descalificando, es la Argentina real. Hay un punto importante. Es la Argentina real. Hay un punto importante, ¿Cuál? Seguridad, no lo nombro. No, eso es un tema que nos preocupa a todos. Y bueno, y a esa gente también, ¿eh? Pero lógico, pero además... Porque me parece que es el punto principal, empezaron por ahí, después el resto... No, ese tema es sentido por todos, pero yo creo que desgraciadamente un tema que es central, en el medio del variopinto de 1000 cosas y gritos y descalificaciones, que además no lo inventamos nosotros, hay una serie y multiplicidad de programas que no son oficialistas, que reflejaban en reportaje a muchos de los hombres y mujeres que estuvieron en la marcha, y es una cosa muy descalificante la que decían. Y yo creo que nosotros tenemos que apostar a la Argentina real, a la tranquilidad y, como vos decís, ver cuáles son las cosas prioritarias entre todos. ¿Pero esa no era la Argentina real para tú? O por lo menos una parte. Sí. Te vuelvo a insistir, para mí la Argentina real es la que te describo. Al otro día, viernes, a las 6 de la mañana, los trabajadores trabajaban, a las 8 los comerciantes abrían su negocio, no había una relación de pobreza, de indigencia, de necesidades, ¿me explico? Mucha de esa gente, por suerte... Y había muchos que seguramente comían con 6 pesos, que era una de las quejas que les decían. Que eso no es así. Eso es así. Y ustedes son los que no reconocen la inflación y entonces generan hechos que indignan. Los 6 pesos lo de los 6 pesos es una cosa agarrada. Indigna que saquen ganancias. Lo que dice el INDEC, que un indigente hoy en la Argentina, y un indigente es desgraciadamente un compatriota, hombre o mujer que está en la calle, con 6 pesos a la mañana, al mediodía, en la merienda y a la noche,
puede vivir. Estamos hablando de una indigencia, de una situación dolorosa. No estamos hablando que vos vas a vivir con 6 pesos. No nos vayamos de ese tema, Iván. Mira, rápidamente. Por un lado, concuerdo con el análisis que hace Vilma de la marcha y quiero poner el foco, porque me parece interesante para el análisis también, en la reacción del gobierno. Y creo que hay dos partes de la reacción del gobierno. Por un lado, es seguir diseminando una epopeya que es falsa, o por lo menos no es enteramente cierta. Y doy un ejemplo. Digamos, se dijo mucho en los comentaristas del gobierno después de la marcha que este gobierno nunca hizo tanto por la clase media, que hubo un auge de la clase media bajo este gobierno. Y es cierto que cuando asume Néstor, la pobreza estaba en un 54% y yo rondaba los 20%. Eso es cierto. Cuando asume Menem, la pobreza rondaba un 50%. 3 años después estaba al 17%. ¿Fue Menem un genio o no? ¿Fue Néstor un genio o no? No hubo creación de clase media, o muy poca. Lo que hubo recuperación de clase media después de una crisis. Cuando Néstor asume el trimestre anterior, la economía crecía el 13% y la inflación era un 1%. O sea, la economía ya venía creciendo. Eso por un lado. Por el otro lado, y lo veo un poquito en tus comentarios, Dante, también, y vos, claro, lo reflejaste, digamos, algún menosprecio hacia la gente que participó de la marcha. Que lo vimos con Abal Medina comentando que era gente que le interesaba más Miami que San Juan, con 678 que decía la marcha del odio. Digamos, no hubo odio en la marcha, tal vez en algunos sectores muy chiquitos, pero eran reclamos válidos, y si alguien puso el maniqueísmo y trató de dividir la sociedad entre buenos y malos en Argentina en los últimos años, fue el gobierno nacional. Y creo que mientras nos sigamos engañando en cuanto a la gestión y nos sigamos dividiendo la sociedad, no podremos construir juntos un país a futuro. Y bueno. Yo creo que la marcha fue una marcha espontánea, como dijo Vilma, fue una marcha que tuvo un número. Ahora, ¿en qué lugares estuvo la marcha? ¿En Capital Federal? ¿En Córdoba? ¿En Rosario? ¿En Mendoza? ¿Quiénes ganaron las elecciones? Bueno, ¿quiénes ganaron las elecciones? En Capital Federal, Mauricio Macri. En Rosario, el socialismo. En Córdoba capital, que es donde estuvo repercusión, Mestre con la Unión Cívica Radical, y en Mendoza gana Fayad con la Unión Cívica Radical. O sea, son expresiones de lugares donde el kirchnerismo no tuvo resultados electorales favorables. Ahora, si yo me manejo desde la política, porque pareciera que hay un divorcio, la división que vos decís sería un divorcio de la sociedad política donde están los unos, el gobierno, y la oposición enfrente. Y la verdad es que si yo veo este año, no tomo los años, después que asumió el segundo mandato de Cristina Kirchner, las 4 leyes más polémicas que se votaron este año, se votaron muerte digna, YPF, Chicone. Con muerte digna se votó por unanimidad. Chicone, YPF, las malas leyes, las leyes que no... Interrumpo una aclaración porque tenía que lo que decís. Lo que yo digo no es una división entre el gobierno y la oposición. Yo digo una división que se marca dentro de la sociedad, de quienes que no opinan como el gobierno son... No, pero es que los que no opinan como el gobierno, está bien, pero a ver, yo lo que quiero es hacer una construcción donde el arco político, salvo el PRO, que es el único que ha votado en contra de estas leyes que estamos hablando, salvo el PRO, todos los demás, que se hace tanta bulla mediática, que YPF, que Chicone, las votaron con amplia mayoría por encima de lo que es la mayoría parlamentaria del oficialismo. Entonces yo veo que la política va por un lado, la política parlamentaria, y esta burbuja mediática de querer incentivar un clima que no es el real, porque yo no veo esa división, ese corte que recién Iván decía, no lo veo en la vida cotidiana, lo veo sí en los medios que reflejan un clima que si uno va leyendo todos los días ese clima, es verdad que pasa la bronca que había en ese sector que salió a la plaza. Medios oficiales y no oficiales.
Puede ser. Yo creo que esa lectura que vos hacés de las provincias es equivocada. De las ciudades. Bueno, de las ciudades que reflejan provincias gobernadas por gobiernos de oposición. No, las provincias las gobernamos los peronistas, pero las ciudades esas son gobernadas por la oposición. Yo creo que la bronca es porque que la bronca de todos los problemas que manifestaba la gente, que tenían que ver con todo, con el transporte, con la inflación, con hechos concretos que suceden en todo el país. Eso se refleja en las provincias, producto de que, y así lo interpreta la gente, así lo interpretaban en la provincia de Buenos Aires. Yo estuve en el conflicto del aguinaldo. La bronca global de la gente era con el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque producto de la crisis se descargaba sobre las provincias en la economía medidas que llevaban a que tenían consecuencias directas sobre la población. Entonces yo creo que es global. La bronca que se manifestó en el cacerolazo, tenés que agregar San Juan, Corrientes, Paraná, un montón de otras ciudades, la bronca que era centralmente, y lo que desbordó, la gota que rebalsó el vaso, fue lo de la reelección. Yo creo que la medida que llevó a la gente a la calle es decirle, bueno, ustedes se quejan por todo esto, nosotros vamos a cambiar otra vez la regla de juego. Pensá que cada vez que viene una elección se reforman. Está bien. Ahora, yo lo que quiero marcar es irnos un poco a analizar lo que pasó el jueves, porque si no, volvemos a la política de los políticos. No. Y yo decía al comienzo que, y esto hay que ser sinceros, lo que se vio el jueves no estaba previsto por el gobierno, no estaba previsto por la oposición, y ningún analista político... Por el gobierno sí. No, si no, no hubieran tenido... No, por el gobierno... Pero sí, Aníbal Fernández dice que fue una marchita de 20.000 personas. No. Aníbal Fernández no, Aníbal dijo que había que escuchar. Pero cambió. Primero dijo que fue importante y después que la oposición esté ahora queriendo aprovechar. No, pero la oposición tampoco, desbordó la propia oposición. Clara, nosotros tomamos valoremos nota a esa gente. De todo. Sí. ¿Tomaron nota de esto? De todo. Sí, pero descalificaron, las declaraciones son de descalificación de la marcha. Cuando a la presidenta la critican porque supuestamente habla con un ciudadano o se mete en la casa de González o de García, es porque estamos preocupados de todo. No somos. Además, ¿qué querés que te diga? Sabemos que hay un porcentaje muy importante de la Argentina que está en contra nuestro. Ahora, ¿por qué esto? Porque yo te lo dije en varios programas, vos. Nosotros, este proyecto, para que sea sustentable, necesita consenso. Cuando dicen que los peronistas somos animales políticos que vamos a poder, sí, efectivamente, porque necesitamos consenso. Es muy difícil hoy mantener esta realidad económica en la Argentina, en un mundo con una crisis profunda, si vos no buscás todos los días consenso. Y cuando vos buscás consenso y te das cuenta que hay algunos que efectivamente están irritados por la cadena nacional, porque la cámpora, porque... Pero decime, ¿dónde está el consenso? De verdad. ¿Cómo? La cadena nacional, hay consenso, la cadena nacional, Vilma. sí, bueno, pero si vos usás la donde se expresa la política, los consensos se expresan ahí. Si la presidenta usa la cadena nacional día por medio y desde la cadena nacional habla del miedo, habla de esto, habla todas situaciones que cierran el consenso. ¿Qué vacías? Es lo que la gente interpreta. Tenés una ideología trotskista, pero ¿qué me venís a decir? Algunos elementos más interesantes de lo que dice Clarino. Está relacionado a lo que decís lo mismo que vos. ¿A dónde está el consenso? Que es cambiar la realidad. Vos recién dijiste, Dante, tus palabras textuales fueron cuando se critica a la presidenta por hablar con un ciudadano. No se critica a la presidenta por hablar con un ciudadano. Se critica a la presidenta porque desde la cadena nacional, la persona más poderosa del país, escracha a personas que piensan de manera distinta o critica la gestión del gobierno. Al señor de la inmobiliaria, al anciano de no sé qué. Digamos, ¿en qué países del mundo pasa eso? Vos, desde tu partido... un diálogo directo entre una presidenta y un señor que dijo que no podía vender. ¿Qué diálogo directo puede haber entre una presidenta que habla de cadena nacional y un tipo que sí, tal vez y tal vez no lo mira por televisión? Eso es un diálogo directo. Me cambiaron el país. Por favor. Yo les voy a hacer solo una pregunta. Eso es un diálogo directo. Una sola pregunta porque acá hay muchos vecinos y, a ver, Eduardo, ¿qué nos puedes decir de lo que ocurre hoy en materia de inseguridad en Argentina? Estamos preocupados. ¿Cómo?
creo que es una... O sea, la pregunta que vos me haces es ¿con qué sentido? ¿De reproche? Creo que... No, ese fue uno de los temas de la marcha. No. Lo vinculamos a eso. Perdón, quiero aclarar una cosa con respecto a lo que decía Vilma un segundito, que hablaba de la reforma constitucional y todo. Tomemos en cuenta que hubo un gobernador que ha depuesto de su ambición de reforma constitucional, que es el gobernador de Mendoza. Sí, posterior a la marcha. Exactamente. Bueno, también digámoslo. O sea, alguien leyó de alguna manera y entendió de que en su provincia tenía que modificar algo. O sea, digamos que hubo efectos positivos de dirigentes políticos. Esperamos que desde el gobierno nacional la presidenta registre, porque si ustedes dicen que no pasó nada... ¿Quién habló de reelección? ¿Cómo quién habló? Todo el mundo habló de reelección. Qué hábiles políticos son, porque yo le hago la pregunta y hacen y ya está. Y sí, son muy hábiles. La reelección está instalada. Yo iba a comentar el tema de la reelección, que me parece que tenés razón. No, me dejás por favor. Sí, por favor.